Un saludo, estimados hermanos. Mi nombre es José Montoya, Obaife, en Ocha y en Palo Monte, bastante largo. Bueno, yo de vez en cuando hago mis videos en el monte, por ahí, adentro de todas las selvas esas que hay por acá, por el sur de la Florida, por el norte, por todos lados. Bueno, en el sur no, porque en el sur no hay tanto monte, lo que hay es mucho manglar. Pero para el norte de la Florida sí. Hay suficiente, fuerte, hay bosques muy poderosos ahí. Y hoy estoy aquí en la parte de atrás, bastante para atrás de mi casa. Y ahí, como ustedes ven, tengo un lago inmenso ahí. Para allá, coge por allá, y sigue por ahí para allá el lago. Y ahí una vista hermosa, ¿verdad? Placentera. Aquí se puede hasta uno relajar, momentos de ocios, ahí frente al lago. Y yo también utilizo los misterios del lago, no se crea. Y hoy, casualmente voy a hablar de lo que es nuestros ancestros, refiriéndome a Cuba. Y como lo digo, hay otros países también. Pero precisamente me quiero referir específicamente a Cuba. Y cuando vamos a utilizar la palabra ancestros. Pero antes de ir a ese análisis, yo quisiera que ustedes vieran para acá, para el lado este de aquí izquierdo. Ustedes ven allá, atrás que hay un gazebo y abajo hay una yola. Bueno, usted ve esa yola que hay tirada ahí. Esa yola tiene una historia que yo se lo voy a hacer en otro video, que no es el de hoy. Pero a esa yola yo la llamo la yola de la muerte o el misterio. Tiene un misterio tremendo esa yola. Y para acá, para el lado izquierdo, para acá, para este otro lado, yo creo que ustedes no lo pueden ver, pero allí hay un muelle. Y ese muelle es un muelle que está deteriorado completamente, se ha destruido completamente. Pero ese muelle que ustedes ven allá, a esa parte, es la parte última que colinda de los vecinos míos de allá. Porque aquí las propiedades están bastante separadas. Y tiene un misterio ese muelle. Yo se lo voy a contar porque esa historia me la hizo la vecina, que es una americana. Lleva viviendo aquí, ahí en esa casa, la edad que yo tengo. Yo tengo 65 años y voy a cumplir 66 y ella se mudó para esa casa, que la construyeron, como es lógico, cuando yo nací. Y ellos son un par de ancianitos. Y ella se puso a conversar conmigo y con mis hijos, que son los que me tradujeron mejor el inglés, porque yo entiendo bastante, pero no tanto. Y me hizo la historia de la yola esa. Y me dijo que si yo la quería. Y yo le dije, está bien. Y la puse ahí. Pero tiene tremenda historia tenebrosa, la yola esa. Contada por el vecino, o la vecina, mejor dicho. Pero bueno, vamos al asunto de los ancestros. Definitivamente, los practicantes de las religiones yorubas y bantú y otras nominaciones étnicas del África que llegaron a Cuba como esclavos y trajeron, o sea, los africanos que llegaron a Cuba como esclavos, vamos a especificar bien, y trajeron nuestras creencias, estas que estamos nosotros practicando hoy en día.
definitivamente esa y todas las creencias que existen en Cuba y se practican como credos religiosos conocidos y populares, no son necesariamente religiones cubanas, son importadas a nuestro país. Quiere decir que nosotros estamos practicando creencias, filosofías y doctrinas de religiones que no nos pertenecen a los cubanos de ninguna forma. La estaremos practicando y todo lo que usted quiera, pero no es nuestra, de ninguna forma. Ahora, vamos a ir a lo que es la religión yoruba y mayombe, y vamos a dejar las otras nominaciones religiosas que también fueron traídas a Cuba y llegaron como imperiales. Recuerden eso, como imperiales. La adoran, la siguen y demás, etcétera, y resultaron ser que eran imperiales. Incluso a la fuerza, por aquello de los inquisidores. Recuerden los inquisidores. En La Habana hay una calle que se llama Calle Inquisidor y fue puesto ese nombre a esa calle en honor al inquisidor católico de La Habana. Mire, qué cosa más grande. La Habana con una calle de un inquisidor, que eran criminales en potencia, porque cogían a los herejes, como decían ellos, y los quemaban vivos, como le hicieron al indio Tuey, por ejemplo. Bueno, señores, las religiones yorubas y bantú en Cuba que nosotros practicamos y que le han adjudicado imágenes, alegorías, pinturas, todas esas cosas, pues resulta ser que se tratan de, vamos a decirle así como una fe heredada de un grupo, o muchos, o miles, o cientos, de esclavos africanos llegados o llevados a Cuba. Y estamos entonces practicando una religión de esclavos. Una fe y una religión que llegó acompañada del sufrimiento y el dolor de aquellos que traían su fe y su adoración a los misterios de la naturaleza. Porque eso es lo que nosotros practicamos, ¿verdad? Es lo que le llamamos empungos, la fuerza, el poder de las energías de la naturaleza. Recordemos que todo eso existía antes que existiera el ser humano, porque en la creación de la Tierra, cuando se completó y vino entonces el proceso de lo que se llama la evolución de las especies, pues bueno, ya existían esas energías. Y bueno, existe aquello que de dónde venimos, y ese no es el tema ahora, sino que adoramos. Fíjense, realmente usted no sabía de que nuestros ancestros verdaderos de los cubanos son los aborígenes, son los indios, aquellos que habitaban en nuestra tierra antes que llegara Cristóbal Colón. Y antes que llegara, sabe Dios quién a lo mejor llegó antes que Cristóbal Colón. Bueno, ¿sabía usted que ellos practicaban y adoraban las mismas cosas que tenían que ver con las prácticas de las religiones yorubas y bantú? Sí, lo adoraban todo. Ellos tenían sus ritos con relación a todo lo que tuviera que ver con las energías de la naturaleza. Tenían sus brujos. Sí, sus brujos. Por lo tanto, si usted cree en las cuestiones astrales y sacan letras basadas, letras de yoruba,
basadas que en la zona, adaptadas a la zona astral. Bueno, pues sepa usted de que Dios o los Dumare o los Alá, pues le posesionó a Cuba lo que podemos decirle, para definirlo de esa forma, como una posición astral. Y por lo tanto, como la posición astral de Cuba pertenece a los que son nativos originales, primero, de Cuba, pues señores, esa posición astral es la que adoraban esos aborígenes y todos sus misterios. Y todos los misterios de la naturaleza, del espíritu y todas esas cosas que nosotros adoramos. Bueno, pues, ¿sabía usted de que, por ejemplo, cuando vamos a hablar de una deidad que adoraban los aborígenes cubanos en la isla, antes de que llegara Cristóbal Colón, y era la diosa del agua, y que ellos le llamaban Atabeira. Atabeira era la diosa del agua, como es en la región de Yoruba, madre agua, o chola, y en las religiones Yoruba, pues Ochun, que le dicen que Ochun es la diosa de los ríos y de los lagos, madre agua, y etcétera, y todas esas teorías y todas esas pataquíes que existen dentro de las religiones Yoruba y Bantú. Historietas. Acuérdense que el lápiz aguanta cualquier cosa. Pero bueno, cuando vamos a la verdad y vamos a la originalidad y vamos de verdad a la prueba, entonces aquí es donde hay que ponerse a pensar y utilizar la lógica. Bueno, es cómo era que los aborígenes le llamaban al monte. Pues al monte le llamaban Guache. Guache significaba todo lo que era el monte, los matojos y los misterios que representaban el monte y los matojos. Y usted sabe cuál era el palo principal que ellos adoraban, era el Hawái. Para ellos el Hawái era el palo más poderoso que existía, igual que el Curujey, que era muy poderoso para ellos también. Y se valían de todas los conocimientos que tenían para poder utilizar las plantas como medios medicinales. Nunca jamás en la vida esos aborígenes utilizaron sus creencias y las fuerzas de las energías de la naturaleza, del monte, del mar y de los espíritus para hacerle mal ni daño a nadie. Simplemente para ellos protegerse, para ellos ayudarse ellos mismos como medicine men. ¿Qué es lo que es un medicine man en lo que son las religiones aquí, las creencias de los aborígenes indios norteamericanos? Pues era el brujo. Y esas personas tampoco se dedicaban a estar haciendo magia para hacerle daño a nadie, ni brujería. Bueno, pues resulta ser que comenzó lo que se llama la creencia dentro de los practicantes de las religiones Yoruba y Bantú, de que los espíritus, los empungos y todo lo que se mueva, para no estar extendiendo tanto y estar definiendo tanto, ya sabemos de todas esas cosas, si no vea los videos anteriores que hablamos de eso, pues que son utilizables para hacer el bien y para hacer el mal. Y no es menos cierto que es verdad que se pueden utilizar para hacer el bien o para hacer el mal. Ahora, que la modernidad ha traído que el hombre haya utilizado o utilice eso para hacer el mal, bueno, pues ya esos son otros 5 pesos. Ahora bien, señores, en una zona oriental, por allá por la zona oriental de Cuba, hay una playa
que le llaman Playa Colorado. Por ahí cerquita de la Playa Colorado, entre todos los matojos y todo ese bosque y esas cosas que existen ahí cerca de esas playas, señores, se encuentra la cueva de Madre de Agua, de lo que los aborígenes definían y adoraban como la diosa de las aguas, Atabeira, y está todo cubierto la parte de adelante de todo ese monte y toda esa flora bien espesa que existe ahí frente a esa cueva. Incluso, fíjense que ese lugar lo van y lo visitan los turistas. Usted no lo sabía. Y ahí están las imágenes que podemos ver de la diosa tallada así por los aborígenes, que ahí todavía aún se encuentra, y era Madre de Agua. Bueno, ¿creen ustedes que los practicantes, que las religiones yorubas y bantú tienen más poder y más fuerza que aquellas prácticas o aquellas creencias o aquellos descubrimientos o aquellos conocimientos que tenían nuestros aborígenes? No, señor. Era tan fuerte y tan poderosa como lo es esa religión importada del África, traída en las costumbres y las creencias de aquellos que llegaron como esclavos. Y señores, si nosotros vamos a definir ironía, fíjense, no podemos ni acabamos de entender cómo los orichas y esas deidades tan poderosas y tan fuertes que adoran los cubanos y muchas personas en todas las partes del mundo permitieron de que sus hijos llegaran como esclavos al continente americano, que fueran traídos en las condiciones más infrahumanas que existían y fueran esclavizados y sometidos a los trabajos más horribles que podían haber existido y fatigosos. Esclavos, leña, látigo y cepo. Eso no es una desgracia. ¿Cómo los orichas y las deidades permitieron eso? Bueno, señores, miren, les voy a explicar al César lo que es el César. Allá en las zonas africanas y demás, y etcétera, los ritos y todas esas costumbres que tenían los africanos, basados en todas esas cantidades inmensas que existían de tribus salvajes metidos en esos montes hace 10.000 o 15.000 años, de andile. Bueno, pues señores, eran sus costumbres y su forma de ellos practicar su fe y su creencia y adoración, como la eran nuestros indios ancestros en el Caribe, Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, Islas Vírgenes, todo eso que era por ahí, como la tenían los aborígenes en México y como lo tienen los norteamericanos y por ahí para allá, todo lo que eran aborígenes. Fíjense, y le voy a explicar algo. En los Estados Unidos existe una ley que fue establecida hace unos años atrás, que es un crimen y un delito, la profanación de símbolos religiosos. Es un delito, es un crimen, va preso, va para la cárcel. Sin embargo, mire, nótese esto. En los Estados Unidos existen pastores, y los he visto yo en Cuba también, en videos en YouTube, y en los Estados Unidos incluso hasta en programas de televisión que han presentado, y más ahora en YouTube y Facebook y esas redes sociales, que ellos, cristianos, pastores cristianos, cogen a nuestras deidades de aquellos que se han convertido en cristianos y las profanan, las desbaratan contra el piso, las destruyen, las hacen añicos y le dan con martillos y dicen que están destruyendo al diablo, al demonio, y eso lo hacen con nuestras prácticas, con nuestra religión, y no somos capaces de llevar a las cortes de los Estados Unidos y acusar a esas personas de profanar nuestros símbolos religiosos, nuestra fe, nuestra creencia y nuestras deidades. Incluso hasta el mismo que lo permitió hacerlo, con todo su integrismo religioso. Porque ahora vamos a aclarar algo. Usted ha visto a alguien aquí en los Estados Unidos de Norteamérica de que haya
profanado alguno de los Torah, de los símbolos religiosos de los indios nativos de aquí de los Estados Unidos. No, señor, no se atreven. ¿Usted sabe por qué? Porque esos indios, esos nativos, eran antes personas que trabajaban con sus manos y eran bastante pobres y tenían un subsidio del gobierno federal de los Estados Unidos de Norteamérica, con un derecho tremendo y territorios propios. Pero hoy en día se han convertido, a través de sus grandes negocios y sus casinos, en una de las potencias económicas más grandes y más poderosas que existen en los Estados Unidos de Norteamérica, con una influencia horrible. Y ahora, quienes reciben subsidios de miles de millones de dólares son los estados de esos aborígenes. ¿Usted cree que haya alguien que se atreva o algún pastor a venir a profanar uno de esos símbolos, de esos nativos? Señores, o a que los cementerios de los nativos va preso y con una pila de años encima. Bueno, esta es la coletilla. ¿Y usted sabe por qué todo esto? ¿Y por qué yo estoy llevando a cabo esta prédica a nuestros hermanos religiosos? Es porque por la falta de organización y de unidad nuestra, y de no convertirnos en una potencia de verdad, de alguna forma de respeto y unidad, es por lo que a nosotros no nos respetan. Y es por lo que cogen a nuestras edades y a nuestros orichas y los desbaratan y los tiran contra el piso y los permiten. ¿Ustedes creen en esos orichas? Entonces, ¿por qué lo permiten? ¿Por qué se permite eso? ¿Y por qué no a todo aquel que cometa ese tipo de agravio contra nuestras prácticas y de profanación de nuestra fe, nuestra religión y nuestras deidades? No los denunciamos, los llevamos presos para las cortes, porque eso es un crimen, señores. Bien, eso aquí en los Estados Unidos, y ya lo están haciendo y cometiéndolo también en Cuba, y están faltando respeto. Ahora, vamos a la ancestricidad. Usted sabe cuál es la verdadera potencia de verdad en Cuba. Potencia de verdad del monte y de todo lo que son las energías de la naturaleza y la fuerza que tiene la naturaleza y el espíritu son más poderosas aquellas de nuestros ancestros indios que la propia africana, que ya lo que llegó un día y decían que era una religión, una práctica, una fe y una creencia, hoy en día es un desbarajuste total. Por eso yo, José Montoya, Oba Ife, practicante de esas religiones yorubas y bantú, la llevo a mi forma, a mi manera y como yo la conozco y como yo la sé. Y como la aprendí de los ancestros, yorubas y bantú, no de nuestros ancestros indios. Y he estado investigando todos los poderes que utilizaban y la fuerza nuestros ancestros aborígenes. Y por lo tanto, yo utilizo toda esa fuerza y todo ese conocimiento que utilizaban esos aborígenes para yo tener mayor fuerza y mayor empungo dentro de lo que se llama la adoración a la naturaleza y el espíritu y todos sus misterios. Así que nosotros somos mi ile, mi casa, mi ministerio, mi templo es un ministerio basado en todo lo que se llama fuerza del espíritu y la naturaleza ancestral, primero aborígenes y después aquella que adoptamos y que llegó a Cuba y a las Américas en las peores y miserables condiciones que puede haber llegado una fe en un hombre y mujer esclavizados. Fue horrible, horrible. Así que use la lógica y póngase a meditar. Y de aquí hacia adelante seguimos hablando de lo que es el misterio del monte, el palo y los espíritus, la naturaleza y la energía. Tengan buenas tardes, buenos días, buenas noches según el horario que me estén viendo. Y que Dios, Olofi, Olodumare, Alá, bendiga a todo aquel que me mire a mí de buena fe y de buena voluntad.